tardes, bienvenidos a su casa de estudios del IEXI. El día de hoy seguimos con la clase de Principios Generales del Derecho y vamos a hablar de la ética en la parte de las ciencias administrativas. La ética, también llamada como filosofía moral, es la disciplina que estudia la conducta humana. Las discusiones éticas se dan en torno al bien y al mal. Moral es lo correcto, lo incorrecto, la virtud, la felicidad y la idea del deber. Mientras la moral es el conjunto de los principios, los juicios, pautas que regulan la conducta humana, la ética viene siendo la disciplina que estudia la reflexión sobre estos mismos preceptos. Y allí es donde existe el dilema moral y existe una pregunta ética como tal. Es allí donde observamos todos los estudios éticos se dividen en tres ramas principales. La metaética, que estudia la naturaleza y origen y significado de los conceptos éticos básicos. Por ejemplo, la pregunta por felicidad. La ética normativa, que estudia e interpreta los principios que rigen los sistemas que regulan la conducta humana, por ejemplo, los códigos civiles. La ética aplicada, que estudia e interpreta los casos y controversias éticas específicas de la vida real, por ejemplo, las disputas en torno al consumo animal. La ética no se limita al ejercicio filosófico, sino también que participa en el campo profesional de otras ciencias y disciplinas, como la medicina, la economía, la política y la psicología. Dentro de la etimología, la palabra ética viene del griego éticos, que significa relativo al carácter de uno, y tiene su raíz en la palabra ethos, que tiene distintas traducciones, entre las que encontramos carácter y también costumbre. De esto se desprende la idea de que la ética es el estudio del carácter y las costumbres. A menudo se usa ética moral como si fuera la misma cosa. Aunque la ética es el estudio de la conducta moral, es cierto que la moral tiene su origen etimológico en un préstamo del latín moralis, que se usaba para hablar de lo relativo a las costumbres. Moralis viene del mori, que se traducen como uso o costumbre, y también la manera de vivir. La ética aplica en todos aquellos campos de la vida en los que aparece la posibilidad de elevar un juicio o dilema moral. La ética aplicada se clasifica según el ámbito en el que se desarrolle y puede ser ética profesional y ética militar. Dentro de la ética profesional, esta ética es la que atañe al ejercicio de una profesión, por ejemplo, ética médica o ética psicológica. Y dentro de la ética militar tenemos que esta ética es la que tiene que ver con el uso de las fuerzas bélicas, especialmente en épocas de guerra o de conflicto. Luego vemos ética económica. Esta es la ética vinculada con la economía, el comercio, las finanzas, y se hace preguntas respecto a cómo está bien y cómo está mal hacer dinero. La ética religiosa es la ética que se desprende de una religión organizada y que sigue una tradición moral y cultural específica. Por ejemplo, la ética cristiana, islámica o judía son muy diferentes porque tienen condiciones bajo esas culturas y religiones que les da
tradiciones morales, tradiciones éticas completamente diferentes dentro de ellas. La ética ambiental es la ética vinculada con el ser humano y la relación que establece con el entorno natural que lo rodea. Es decir, botar papelitos al medio ambiente forma parte de la ética pues ambiental, la ética mala, no tener ética dentro del ambiente, no cooperar con el medio ambiente. Y hay organismos ecológicos y organizaciones no gubernamentales que se encargan de proteger el medio ambiente. La bioética es la ética que reflexiona sobre los conflictos éticos que surgen conforme el desarrollo y el avance de la ciencia y la tecnología en el área de la medicina. Esto es un tema bastante complejo por cuanto surgen nuevas curas dentro de la parte ética, dentro de esa circunstancia, en la parte de la salud, y se le explica mucho al tema médico, a los profesionales de la medicina, para que no incurran en las circunstancias no éticas, para que no incurran dentro de lo que es el desarrollo de la ciencia, no dañen a los humanos. No es ético practicar con humanos. Sin embargo, pues muchas personas y muchas cosas antiéticas pasan en los hospitales y en las clínicas. Luego tenemos la ética social. Dentro de la ética social es la ética vinculada a las relaciones entre los individuos y las consecuencias sociales de sus actos. El código de ética. Cuando hablamos del código de ética o el código deontológico, es un documento que contiene lineamientos y valores indispensables para el ejercicio ético de cualquier profesión colegiada. En la mayoría de los casos se trata de formas normativas y de responsabilidad, o sea, de la normativa, de la responsabilidad, que se unen y se entrelazan para que forme parte de un conjunto de ética dentro de una organización, dentro de una profesión, y en todas partes se ve la ética a las que debe ceñirse cualquier profesional que quiera ejercer de manera moral su profesión. Usted llega a una empresa y el código de ética de la empresa consiste en cumplir las normas, no dañar a los clientes, comportarse adecuadamente con sus compañeros. Hay muchísimas normas que rigen la código de ética del abogado, hay muchísimas normas que rigen el código de ética de los ingenieros, de los profesionales de la medicina, los médicos, y así sucesivamente debe respetarse este código de ética para ejercer libremente el derecho al trabajo. ¿Qué es un acto administrativo? Vamos a hablar un poco de esto y habla que normalmente se entiende como un acto administrativo a cualquier manifestación o declaración de poderes públicos de un Estado, dotados de facultades administrativas. Entiéndase que el Estado es el que impone o puede emitir providencias administrativas para imponer su voluntad sobre los derechos, libertades o intereses de otros sujetos públicos o privados que hagan vida en la nación. Dicho de otro modo, se trata de actos jurídicos en los que un otorgamiento, un organismo del Estado expresa su voluntad de manera unilateral, porque el Estado ejerce su poder de imperio a través y de la única forma, unilateral, externa y concreta,
para decidir sobre una materia específica. Los poderes públicos pueden imponerse en una materia concreta mediante actos administrativos, cuando estos tengan lugar dentro de lo estipulado por el ordenamiento legal. Es decir, que se den según lo establecido por la Constitución y de allí que los actos administrativos puedan variar de país en país y de legislación en legislación. En este sentido, estamos hablando de derecho internacional público, donde a ellos se les establece normativas como tratados constitucionales, derechos que se les establecen tratados internacionales, derechos humanos y viceversa. Todo acto administrativo se compone de una serie de elementos que distinguen de otros. Vendrían siendo estos el sujeto, la competencia, la voluntad, el objeto, el motivo, el mérito y la forma. Vamos a hablar del sujeto. El sujeto es el órgano específico y que formula la declaración de voluntad en representación del Estado, siempre y cuando ello esté dentro de sus competencias, según lo establecido en la Constitución. La competencia es la cantidad de poder que un ente posee dentro del concierto de los poderes públicos y que lo faculta para llevar a cabo un acto administrativo o no. Hablemos ahora de la voluntad. Cuando hablamos de la voluntad es la intención objetiva o subjetiva con la cual se realiza el acto administrativo. Es allí donde vemos que aquello sobre lo que recae el acto administrativo y que debe ser cierto porque el acto, o sea, físicamente y posible jurídicamente. El objeto es sobre lo que se está vinculando, lo que se está solicitando o sobre lo que se viene a evidenciar. El motivo, el porqué del acto jurídico. Ajá, existe un objeto y viene un motivo. ¿Por qué se va a realizar ese objeto, ese acto jurídico como tal? El mérito, el grado de adecuación del acto administrativo respecto del principio de proporcionalidad de medios y fines. Y por último tenemos la forma. La forma es lo que vendría siendo la materialización en sí del acto administrativo, es decir, la formación externa del acto. Cuando hablamos también del acto administrativo, pueden ser ejemplos de actos administrativos. ¿Cuáles? Conceder o denegar jubilaciones a personas naturales. Designar para cargos públicos a empleados o solicitantes, alguien que introduce un currículo en la administración pública. Eso es un acto administrativo, le está designando un cargo público a empleados o a personas que lo están solicitando. Otorgar concesiones para la comercialización, importación y exportación. Otorgar licencias o exoneraciones de impuestos. Todo esto constituye actos administrativos, más o menos son ejemplos que se pueden ir manejando para saber cuáles son. Luego tenemos los hechos administrativos y los actos administrativos. Aquí vamos a ver denotado un poco lo que es la diferencia entre ambos. Y entonces las diferencias entre un hecho administrativo y un acto administrativo no siempre son evidentes. ¿Por qué? En principio, un acto administrativo es una declaración de voluntad de la administración pública. Crean y extinguen derechos.
modifican el orden jurídico en la materia, producen efectos jurídicos muy importantes, producen efectos jurídicos. Por ejemplo, otorgar una licitación a una empresa privada para que construya un puente. Ahí le está produciendo efectos jurídicos, le genera dentro de el orden, modifica el orden porque le está dando una responsabilidad del Estado a una empresa privada, pero se la está dando a través de una licitación. Por el contrario, un hecho administrativo es un hecho jurídico, pero que tiene lugar sin voluntad de la administración. A ver, aunque sí produzca efectos jurídicos respecto de ella, o sea, sí tiene capacidad jurídica, sí produce efectos, un hecho jurídico es, como se sabe, algo que ocurre, pero que tiene un impacto en la realidad jurídica de su competencia. Los hechos jurídicos tienen lugar al margen de la administración, aunque también tengan consecuencias jurídicas. Por ejemplo, la construcción en sí del puente pautado por la empresa. El hecho de la pura construcción es un hecho simple y llano hecho, pero es jurídico y es allí donde le da un impacto en la realidad jurídica de su competencia. Bueno, estimados participantes, muchas gracias por haber venido.